Preocupante y no poco este asunto, pues yo digo dramático, aterrador y pues lamentable, muy triste, del asesinato de dirigentes sociales, particularmente de comunidades que se han denominado y se identifican como tales, como vulnerables. Y lo más preocupante, o por lo menos para quien de alguna manera se ha ocupado de lo que es la investigación criminal, la investigación sobre los llamados crímenes, y que no es que sean simplemente llamados, sino que son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, todos estos fenómenos también relacionados con el terrorismo de Estado, pues no deja de ser preocupante el que desde el mundo académico, de donde se espera podría llegar a avanzarse, por lo menos en proponer algunos criterios que permitan una aproximación a esa respuesta: ¿por qué están matando a los líderes sociales? Y obvio que no se puede llegar a generalizar. Los homicidios muchas veces, o por lo general en estos eventos, son metidos dentro de un mismo saco, dentro de un mismo costal, y entonces se hacen acusaciones, imputaciones, o al Estado, o a determinados tipos de empresas, o a la intervención de alguna potencia exterior, etcétera, etcétera. Pero el asunto es mucho más complejo, y valdría la pena pensar en un enfoque que hasta el momento, y en lo que a mí me consta, no ha sido tenido en cuenta, y es el pensar cómo determinados discursos que apropian muchos de los grupos a los cuales pertenecen los dirigentes que son asesinados, cómo esos discursos se convierten o constituyen una provocación a determinados sectores o segmentos sociales, es decir, agrupaciones humanas que son agrupaciones de intereses basados en determinadas necesidades, a veces necesidades imperiosas de sobrevivencia, ¿no? Entonces, ¿cómo son afectados? ¿Qué reacciones se pueden esperar? ¿Por qué, digamos, algunos grupos humanos, ¿no?, ven en la actividad de los dirigentes sociales que son estigmatizados y luego finalmente asesinados de unas formas pues que no son del caso pues entrar a narrar de manera particular, pero el asunto es preguntarse: ¿hay algo en los discursos que los comprometen, en la manera de enfocar las problemáticas sociales que ellos representan, quieren representar en alguna forma, que provoque y autojustifique en personas que tienen una determinada capacidad de ser violentos, de reaccionar, de considerar que el enemigo que se les está oponiendo a sus intereses y demás es algo que hay que definitivamente eliminar? Yo creo que hay algunos aspectos en ese ámbito que ameritan ser examinados. No estoy planteando una determinada respuesta, simplemente invitando a que abandonemos lo que son determinadas reacciones que conducen a unas generalizaciones y a dar unas, digámoslo, explicaciones entre comillas, explicaciones ad hoc, que muchas veces lo que sirven es para enfrentar y echarle más leña a ese fogón de las contradicciones que existen en determinadas regiones
donde están, o ámbitos de la vida social donde se comprometen fenómenos como la llamada minería ilegal, como lo que es el fenómeno mismo relacionado con la producción, distribución, circulación, inclusive determinadas formas del consumo de las llamadas sustancias o drogas o sustancias pues prohibidas en términos generales. Y en términos generales, cómo hay segmentos de la vida colombiana, y no solamente en Colombia, en el mundo, segmentos de la vida humana donde las personas, si no se meten dentro de determinados ámbitos criminales, pues simplemente no sobreviven, ¿ya? Y muchas veces la ley, por ejemplo en este caso en relación con las drogas, es la política prohibicionista, eso está más que reflexionado, pensado y demás, la que se convierte en un factor criminógeno, ¿ya? De manera que digamos un dirigente social, un líder social que empieza a enfrentar en una determinada zona, en un barrio, en una vereda, aquellas personas que están vinculadas con el tema drogas, que desde la perspectiva de los valores que ese líder representa es algo que se debe combatir, etcétera, antes que entrar a entender que puede tenerse una otra lectura y una otra actitud y política frente al tema. Bueno, en fin, simplemente quiero dejar así algo que se está moviendo en mi mente y que a mis amigos más cercanos en materia de investigación y de preocupación por la temática social y de protección de los derechos humanos, pues les sirva no como una guía, ni mucho menos, simple y llanamente como una provocación. Hay que pensar mucho más allá de lo puramente fenoménico y no llegar a unas generalizaciones que muchas veces responden a lo que uno puede denominar ad hoc para determinadas finalidades de acciones políticas, partidistas o de determinadas organizaciones.